Hoy presentamos No cruzarán el río. Estoy seguro de que en la Tierra del Sur debe haber muchas frutas que jamás he probado. Genaro, eres muy goloso. Melón, mango, papaya. Kiwi, banana, piña. Sí, sandías también. No puedo continuar. ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? La Tierra del Sur está a solo un paso. ¡Resiste, María! Es que estoy tan hambrienta que no puedo dar un paso, muchachos. Caramelos, con esa actitud nunca llegaremos a la Tierra del Sur. Pero es que ustedes saben que estoy tan hambrienta y no dejan de hablar de comida y solo consiguen recordarme mi hambre. ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ay, ay! Alguien está en problemas. ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Vamos, Meloso, Genaro! Ella era la hambrienta que no se podía mover. Eso creo. ¡Ay, ay, 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 ay! ay! Ah, ¡Ay! ¡Quítenmelo de encima! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Musasabi está en peligro. Genaro, deprisa, debemos ayudarlo. Genaro, deprisa. ¿Ah? Le temo a los halcones y a las lechuzas. Ya veo que no se puede confiar en ti para casos de emergencia. Me convertiré en una onda. ¡Ay! Ay, ¿qué estás haciendo? Dispara de una vez, María. Es que no puedo Ay, apuntar ay, bien ay, al ay, ay. blanco. No quiero fallar en darle a ese malvado halcón. ¡Ay! Dispara como sea, María. Meloso, un poco a la derecha. ¡Cuidado Así. conmigo! Demasiado, un poco a la izquierda. Ay, María. Ay. ¡Le di! Ay, bravo, bravo. María, continúa ay, disparando. ay! Esta vez te alejaré. Ah, oye, no seas torpe. ¿De qué estás hablando? Eso pasó por tu culpa. Oigan, no es hora de discutir por tonterías. ¡Miren! ¡Ah! ¡Dispara, dispara! Un poco a la izquierda. ¡Ah, María! ¡Ah! ¡Le dimos! ¡Meloso! Eres muy torpe, María. ¡Oigan! ¡Gracias por haberme ayudado! ¡Gracias! ¡Uy! Gracias por todo. De no ser por ustedes, no sé qué habría pasado conmigo. No tienes nada que agradecer. Eso es un decir, pero no olvides que te hemos salvado la vida, amigo. Genaro, lo que dices es de muy mal gusto y además tú no hiciste nada aparte de temblar. Es cierto. Sí, tienes razón. Si hay algo que pueda hacer por ustedes, no duden en recurrir a mí. Sí, muchas gracias. Bien, aunque no creemos que haga falta. Tienes la boca muy grande. Ay, lo lamento. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Musasabi. ¡Adiós! Este lugar tiene algo aterrorizante. Sí. ¡Ah! ¡Qué río tan grande! El hada Flora dijo que la Tierra del Sur está justamente al otro lado de este río. Después de todo podrás ver al príncipe Cristal, María. Ah, sí. Bien, he terminado. ¡Cielos! ¡Qué barca tan linda! Iré a buscar una hoja para el mástil. Debe ser una hoja grande y fuerte. ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Y cómo
Como les dije, hay una gran cantidad de esqueletos de peces, cientos. En este río debe vivir un monstruo enorme capaz de partir en dos a un pez de una sola mordida. Pero dinos, Meloso, ¿llegaste a ver al monstruo? Pues yo... ¿Estás seguro de que el monstruo nos atacará si cruzamos? Pues... Este río es tan grande que puede que ese monstruo esté muy lejos de aquí ahora. Pero... Genaro. Dime, Meloso, ¿se te ocurre algún otro modo de cruzar el río? Pues... ¡Que no se hable más! ¡Cruzaremos el río en esta barca! ¡Vamos! Sí. Si logramos cruzar el río, pronto llegaremos a la Tierra del Sur. Viento, por favor, no dejes de soplar y llévanos pronto a la otra orilla. Esto es más sencillo que nadar. Niña impertinente, escucha, jamás los dejaré cruzar ese río. ¡Despierta, Sobil! ¿Lo ves, Meloso? No ha sucedido nada. Así es. Pero yo tengo un extraño presentimiento. Creo que no estamos solos. ¿Aún piensas en eso? Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de tanta tranquilidad. Pero todo está tan tranquilo que estoy algo aburrida. Me pregunto por qué no aparece el espíritu del río. También yo. Me gustaría saber qué aspecto tiene el monstruo. Me parece que hay algo extraño. ¿Algo como qué? Es que a pesar de que no sopla el viento, lejos de detenerse, la barca se está acelerando. ¿Es verdad? ¡Ay, se detuvo! Así que eres tú el espíritu del río. Sí, así es, y me los comeré de un solo bocado. ¡Negrita, salgamos de aquí! Oye, tú no estás remando en dirección opuesta. ¿Eres tú quien lo hace? ¡Ay! ¡Ahí viene de nuevo! Si permanecemos en este lugar, nos comerá a todos. María, yo distraeré a Sobil. ¡Iré contigo! Deja ya de jugar con ellos, Sobil, y trágatelos junto con la barca. Rápido, María, ayúdame a desatar la cuerda del mástil. Sí. ¡Allá va! ¡Lo logramos! ¡Mi boquita, mi boquita! Eres un imbécil, María. Vamos, un poco más deprisa. ¡Caramelos! ¡María, ayuda! Lo haría, pero es que perdimos los remos. Vas muy bien, Genaro. Meloso, ¿por qué nos hemos detenido? Ya no lo sé.
No sé qué sucede, María. La barca dejó de avanzar por completo. Jamás los dejaré cruzar este río. ¡Lula! Almendrita. Por favor, Lula, déjanos cruzar el río. Te garantizo que no lo harán. ¡María! ¡María! ¡Genaro! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! Estamos a salvo. Si no podemos cruzar navegando, tendremos que hacerlo volando. Así es. Desde el principio debí transformarme en libélula y llevarte al otro lado del río. ¡Ay, qué hubiera sucedido con Genaro! No puedes cruzar el río 2 veces y además un halcón y Sóbil están al acecho. Ah, si solo estuviéramos María y yo, todo sería más fácil. ¡Meloso! ¿Qué? Lo siento, amigo. No es que te considere una carga, Genaro. Pierde cuidado. Tienes razón. Es mejor que crucen el río ustedes dos. Genaro, lo que dices es una tontería. Mientras Sóbil esté al acecho en el río, el único modo que tienes de cruzarlo es volar con Meloso. Pero... Yo me quedaré aquí y esperaré a que regresen de la Tierra del Sur. Así que dejen de preocuparse por mí y crucen ustedes dos el río. Genaro, ¿estás seguro? ¡Claro! Yo los esperaré aquí tranquilamente. Disfrutaré de un poco de paz. De acuerdo, regresaremos tan pronto como podamos. ¿Y qué es lo que están esperando? ¡Váyanse de una vez! Genaro, Vamos, María. sí. Ay, Genaro, ¿estás seguro? no duden más y váyanse. Estaré bien aquí. Un poco de soledad no me vendrá mal. Como quieras, Genaro. ¡Oye, María! ¿Ah? ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Genaro! ¡Volveremos pronto! ¡Tengan cuidado con el halcón! ¿Se han ido? Genaro. Genaro es un amigo verdadero. Hemos compartido alegrías y hasta tristezas. Pero tengo que cruzar este río por encima de todas las... ¡María! No puedo dejar solo a un verdadero amigo como Genaro. Meloso, regresa, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo abandonar a un verdadero amigo. María. Está bien. Después de todo, tienes el corazón más grande del mundo. ¡Aquí vamos, Genaro! Creo que ya deben haber llegado al otro lado del río. ¡Genaro! ¿Ah? ¡Genaro! ¡Ah!
Ajá. Si tuviéramos otro amigo que pudiera volar y nos llevara a la otra orilla del río, tendríamos resuelto este terrible problema. No creo que haya cerca un amigo tan conveniente. ¡Allí está! ¿Ah? Gracias por recordarme. Este es un gran honor. Con mucho gusto los llevaré a la otra orilla del río. ¡Claro que es lo menos que puedes hacer! Fuimos quienes salvamos tu vida. Eres una rana maleducada. ¡Ay, lo lamento! Bien, todos a bordo. ¿Estás seguro de que puedes llevarnos a los tres? Claro, este es un río muy ancho. Lo digo porque varias veces he estado a punto de caer en él. ¿Qué? ¿Bromeas, verdad? Pero también podría hablar en serio. Tenemos un viento estupendo. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Estamos volando! Ahora pondré rumbo a la otra orilla. ¡Sí! Así que esta vez es por aire. Debimos haber recurrido a Musasabi desde el principio. Sí. Hace pocos momentos temblabas del miedo, pero ahora te ves muy bien, Genaro. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, María! ¡Ay, oye, suéltame! ¡Meloso! ¡Ay, ahora verás! ¡Meloso! Si caes al río te derretirás. ¡Es verdad! ¡Ah, caramelos! ¡Ahí voy, María! ¡Ay, Sobi! ¡Yo te salvaré! ¡Ah, qué bien! ¿Sí? Sobil, ahora sabrás quién soy yo. María, nunca te dejaré cruzar ese río. Flora. Elula, te han vencido. Ríndete. Sal de mi camino, Flora. No te dejaré pasar hasta que ellos hayan terminado de cruzar el río. Truenos, no puedo comprender por qué ayudas a esa niña impertinente y egoísta de María. Ella sería una mejor niña con más experiencias amargas. No, María es una niña con un corazón amable. Ha madurado y ha aprendido mucho en este viaje. Cierra ya la boca. María es hermosa. Es maravillosa. Tonterías. Es mejor que María desaparezca. ¿Qué estás diciendo, Elula? ¡Basta ya! ¿Qué es eso? María, allí está la ribera. ¡Ah, cielos! ¡Qué hermoso! ¡Logramos cruzar el río! Sí. ¿Qué sucede, Musasabi? Creo que está dormido. ¿Qué? ¡Despierta, por favor! ¡Musasabi, despierta! Bien, yo lo haré. ¡Resiste, Meloso! Si llego a caer al agua, me derretiré. Ya no aguanto más. ¡Musasabi, despierta! ¡Ah, por favor, despierta! ¿Qué? ¡Despertó! ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Nos salvamos.
están? Estamos aquí. Musasabi, estás encima de nosotros. Lo siento mucho. Ay, por fin pudimos cruzar ese río. Así es. De nuevo ha comenzado a soplar viento. Creo que es hora de partir. Muchas gracias, Musasabi. De ningún modo, soy yo quien tiene que agradecer. ¿Ah? Gracias a que acabaron con ese halcón, ahora podré volar libremente. Adiós. Adiós. Nunca te olvidaremos. Claro que no. ¡Despejen la pista! ¡Ya voy arriba! Adiós. ¡Adiós, María! ¡Meloso! ¡Genaro! ¡Adiós! Adiós, Musasabi. Adiós. ¡Ay, ay, me caigo! ¡Era una broma! ¡Qué divertido! No fue nada. Gracias a la ayuda de Musasabi, los tres amigos pudieron cruzar juntos el río. La Tierra del Sur está ahora a solo un paso, y hacia ella van con entusiasmo María, Meloso y Genaro.